Emisora Nacional de Colombia, la voz de la cultura. Gracias, doctor Casita. Tiene la palabra entonces el representante Pablo Autoria. Gracias, señor presidente. Quiero decirle que estoy fugado de la Comisión Tercera y de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara para estudiar el grave problema del presupuesto general de la Nación y me he hecho presente aquí en este recinto aprovechando la oportunidad en que se discute este tema de vital importancia, porque creo que entre el presupuesto nacional y la defensa de la nación uno tiene que optar, y yo opté por estar aquí presente. Llegó a mis manos, señor presidente y honorables colegas, un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, comité que me ha invitado en repetidas oportunidades a Washington para dialogar con algunos de sus miembros y me ha dejado verdaderamente sorprendido y alarmado el contenido de este informe. Es un informe sobre derechos humanos y por supuesto no voy a leer, pero voy a referirme a algunos apartes porque me ha causado suma impresión la posición de la delegada de las Naciones Unidas, la señora Mazarrasa, con lo que aquí se dice, por lo menos una conexión ontológica, si se quiere. Dice que aunque los abusos de las fuerzas de seguridad registraron alguna disminución, las Fuerzas Armadas y la policía continuaron siendo responsables de numerosos abusos, incluyendo, según fuentes fidedignas, episodios de actuación del tipo escuadrones de la muerte dentro del ejército. Las fuerzas de seguridad fueron responsables de decenas de desapariciones. La policía y el ejército continuaron torturando y golpeando a los detenidos. Las condiciones carcelarias generalmente son duras. Desconcierta, señor presidente y honorables colegas, este informe porque, como bien lo decía el señor gobernador de Antioquia, con quien comparto, por supuesto, sus apreciaciones sobre el tema de la violencia, no puedo menos que resaltar las referencias que hizo a la gravísima desinformación que existe internacionalmente en materia de derechos humanos con relación a Colombia. Si esto es así, no me extraña que la señora Mazarrasa, incumpliendo a mi juicio el mandato de las Naciones Unidas de permanecer neutral frente a nuestro país, diga, por ejemplo, que reconoce que existe el derecho de legítima defensa del ciudadano, pero que en Colombia es probable que en el origen de las cooperativas de seguridad rural prevalezca el concepto de legítima defensa, pero existen excesos y tal condición justifica la recomendación que fue formulada al gobierno nacional. La señora Mazarrasa recomienda la eliminación de las convivir por simples rumores de que algunas o algunos de sus miembros han cometido excesos en materia de derechos humanos. Sería como predicar, señor presidente y honorables colegas, que como algunos miembros de las fuerzas militares o de policía de Colombia han cometido excesos en el tratamiento de los reclusos o de los detenidos o en combate, debemos eliminar las fuerzas militares o de policía. La señora Mazarrasa no ha entendido el conflicto colombiano, o si lo ha entendido, me alío con el doctor Martínez Guerra para decir que lo ha entendido desde el punto de vista de la izquierda internacional. Y no puede llamarse a ofensa la señora Mazarrasa ni ninguno de los parlamentarios pedir el orden en materia de ofensas, porque no creo que eso pueda ser ofensa para ningún miembro de la izquierda llamarle izquierda.
es rasgarse las vestiduras innecesariamente en una especie de pantomima para llamar la atención sobre hechos que verdaderamente no nos conciernen. Yo creo que en el Parlamento colombiano se deben decir cosas, muchas veces duras, señor presidente, honorables colegas, no ofensivas en el sentido estricto de la palabra, pero sí duras. Y esas son cosas duras que los colombianos tenemos que decir en los momentos oportunos como este. Este es un momento oportuno para decir o que la señora no ha entendido la naturaleza del conflicto colombiano o simplemente lo está mirando bajo la óptica y el prisma de la ideología de la izquierda universal que ha penetrado, por supuesto, los más caros y sagrados recintos de las Naciones Unidas, hasta el punto que los propios Estados Unidos han manifestado desprecio por ese organismo internacional, no solamente por la ineficiencia en el manejo de las guerras internacionales, su intervención, que dicho sea de paso, ha intervenido en detrimento de las mismas libertades guatemaltecas, porque allá, si bien se ha logrado la paz, doctor Álvaro Uribe, es una paz en la que el Estado guatemalteco claudicó muchos de sus más importantes principios y hoy prácticamente ese país políticamente no puede dar pasos autónomos sin que la guerrilla esté, la guerrilla incrustada en el poder, derrotada militarmente e incrustada en el poder por voluntad de la política, no interfiera con esas decisiones soberanas del pueblo guatemalteco representadas en su democracia. Pero sí me ha extrañado que aquí no se haya tocado el tema de la legítima defensa, que es un tema central, importante, que no proviene de organización jurídica alguna, porque simplemente el derecho positivo, doctor Álvaro Uribe, no es el que lo faculta a usted, no es el que faculta a los colombianos para defendernos en legítima defensa, valga la redundancia. No es el derecho positivo, porque negándose el derecho positivo, los colombianos todavía conservaremos, señor ministro del Interior, el derecho a defendernos porque nos viene de una calidad anterior y superior al Estado y a la organización positiva del derecho, como lo enunciaba Cicerón en su gran defensa a Milón hace miles de años, señor ministro del Interior. Esa capacidad no nos proviene a nosotros del derecho positivo, esa capacidad nos proviene a nosotros del derecho natural, que no tiene registros históricos, que no está consignado en la historia, pero que todos los colombianos y todos los seres humanos intuimos su existencia, porque de allí precisamente se derivan las leyes positivas de los códigos que nos rigen. El propio Hegel, usted que es tan dado a filosofar, señor ministro del Interior, decía que la violencia es la negación del derecho. Y que si la violencia es la negación del derecho, contrarrestar la violencia con la violencia es la negación de la negación y por lo tanto la afirmación del mismo derecho. Esa es una frase irrefutable, incorrompible desde el punto de vista jurídico y lógico, porque si se niega la negación se están reafirmando los principios universales del derecho natural. Y según recuerdo, aquí anotando, haciendo memoria de algunos filósofos que con su sabiduría nos han predicado estas verdades universales, von Jhering nos decía que el hombre tiene el derecho y el deber de defenderse. El derecho, señor ministro, porque el hombre vive para sí mismo, y como vive para sí mismo, tiene ese derecho a defenderse, y el deber, por supuesto, le proviene del hecho mismo de que el hombre vive para la sociedad, no solamente para sí mismo. Entonces lo asiste, señor ministro y señor gobernador de Antioquia, le asiste el deber
y el derecho a defenderse. Y el propio Santo Tomás, santo, decía que la legítima defensa estaba en concordancia con la caridad evangélica. Y eso ha sido recogido y reconocido aún en el derecho canónico, señor gobernador de Antioquia. El derecho canónico dice que la violencia tiene que ser antepuesta con la violencia. Porque la ley no puede exigir, señores parlamentarios, ni en este país ni en ningún otro, puede exigir la ley a un ciudadano que se deje agredir, que le permita a los violentos agredirlo. Ninguna ley positiva puede predicar semejante exabrupto de la sociedad. Por ello, nosotros estamos aquí no solamente frente al derecho positivo, sino también frente al derecho natural que nos faculta a la legítima defensa, que es lo que lo legitima a usted, independientemente de lo que diga la Constitución Nacional e independientemente de lo que digan los códigos. Porque si esos códigos se niega en su filosofía y en su orientación en este momento, señor ministro, el pueblo colombiano, siguiendo los trazados y el dictamen del derecho natural, habrá de empuñar las armas para defenderse de los agresores que injustamente lo agreden, y él, en legítima defensa del pueblo, procede a defenderse. No es entonces de poca monta, señores parlamentarios, lo que aquí se discute. No es de poca envergadura, ni siquiera el problema jurídico de si deben o no existirlas convivir, si son instrumentos eficaces de la lucha contra la delincuencia en un país abandonado a su suerte, abandonado a la mano de Dios, abandonado de los altos poderes públicos, para que él se defienda, porque usted no podrá negar, señor ministro del Interior, que el Estado colombiano ha abandonado inmensos territorios de la República a manos de la subversión del delito, que hoy gozan de un fuero especialísimo, porque el derecho colombiano se ha construido precisamente con una mezquindad pavorosa para darle un fuero privilegiado a los bandidos, a los delincuentes, para darle todas las garantías procesales a la delincuencia y ninguna garantía procesal a la sociedad civil, que tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a defenderse, señor ministro del Interior. No importa lo que diga usted y lo que diga el presidente y lo que diga el ministro de la Defensa. Tiene derecho a defenderse porque la ley natural lo asiste en el derecho a esa legítima defensa. Por eso de lo que se trata aquí es precisamente no de si deben o no existir las convivir, sino más bien de si debe, de si asiste a los colombianos el derecho natural de defenderse o no de la agresión de los violentos. Me parece que ese es el tema central. Me parece que eso es lo que tenemos que discutir aquí, también independientemente de las presiones internacionales a las que está sujeta Colombia, precisamente por la debilidad de anteriores gobiernos y la suprema debilidad de este. Y no es que el presidente Samper no tenga culpa alguna. Claro que tiene culpa, porque él es el primer mandatario de la nación y él es el que tiene que formular una política coherente en defensa de los asociados de este Estado, señor ministro. Dígale usted al presidente Samper eso, que él no puede escudarse en el hecho cierto de que la violencia colombiana proviene de 45 años de venganzas y atrocidades. No se puede escudar ni parapetar este gobierno en semejante excusa tan pueril. Este gobierno tiene que afrontar como el próximo ese mandato supremo de la civilización, que es defender al pueblo colombiano de las agresiones internas y externas, porque también tenemos agresiones externas con unos vecinos cada vez más belicosos que se aprovechan de la debilidad del Estado colombiano para merodear en nuestras fronteras.
¿Y por qué? Aquí no se ha discutido, señor ministro, de la conveniencia o no de la existencia de esos 150.000 vigilantes que conforman el aparato de seguridad privado que existe en las ciudades colombianas. Es decir, aquí de lo que se trata es de discutir de si la población rural de Colombia tiene derecho a defenderse o no, pero no se está discutiendo de que con igual lógica y con igual capacidad sintáctica podríamos predicar que se abolieran también los sistemas de seguridad urbana. ¿Por qué solamente queremos? ¿Por qué solamente atacamos las convivir, que son esencialmente una protección rural para los campesinos de Colombia que trabajan la tierra y sudan los frutos que producen? ¿Por qué no estamos aquí poniendo en tela de juicio de si deben existir o no los aparatos de seguridad que hoy vigilan los bancos y que vigilan las urbanizaciones y las casas y las cuadras de las ciudades colombianas? Es decir, queremos proteger a los citadinos, a la población urbana, y queremos dejar en manos de la delincuencia a la población rural. Pero qué lógica nos está compeliendo a semejante exabrupto para plantear una cosa de esa, señor ministro. Pues bien, yo verdaderamente lamento que el señor presidente de esta importante célula legislativa haya hecho una especie de apología de la violencia. Con todo respeto lo digo porque me parece apológico que aquí haya dicho que hay unos factores objetivos de violencia como son la pobreza para justificar de alguna manera el alzamiento en armas de los grupos insurgentes o subversivos o guerrilleros. No, señor ministro, nosotros los colombianos no nos podemos dejar embrutecer ni convencer de semejantes razonamientos. No hay justificación ninguna para que aquí se diga que el desempleo es una causa de violencia, de muerte, de crimen, de asesinato y de secuestro. Estados Unidos pasó en 1932 una de las más graves crisis que recuerde la historia universal de la economía, y allá no se alzaron en armas contra el Estado, sino que por el contrario buscaron otras soluciones. Y ha habido países mucho más pobres, todavía existen, el Paraguay, pero mucho más pacíficos que el nuestro. No podemos correlacionar de ninguna manera, sin estarle haciendo una apología a la violencia, la pobreza con el crimen y el asesinato. Tenemos que desindustrializar el secuestro y tenemos que tomar medidas heroicas en este país para lograrlo. Pero es el presidente de la República, en sus funciones constitucionales y legales, el que debe liderar este proceso, o debe, por el contrario, claudicar definitivamente y renunciar y hacerle un gran bien al país. Y decir fue incapaz de contener la ola de violencia, como fue incapaz de contener la ola de corrupción que hoy nos azota y que ha estado en cabeza del primer mandatario como ejemplo ignominioso y oprobioso ante la nación entera. Que renuncie entonces el señor presidente si no tiene los instrumentos, la imaginación, el poder o la voluntad para proteger al pueblo colombiano. Recomiéndoselo usted como amigo que es del presidente, pero es al presidente al que le tenemos que exigir, porque eres el comandante de las fuerzas militares y de la policía, al que le tenemos que exigir estas muestras de valentía para proteger al pueblo colombiano, de imaginación, de coraje, de astucia, de lo que sea, de lo que se requiera, señor ministro. Nos corrompe una justicia que no funciona. Este país no sería tan corrupto, y esa violencia es parte de la corrupción de este país. No sería tan corrupto si la justicia funcionara. Es que tenemos el 100% de impunidad, y por eso pululan todo tipo de bandas, y por eso pululan todo tipo de guerrilleros que azotan el suelo colombiano. Tenemos que reformar el aparato de la justicia, tenemos que inclusive imponer en Colombia una justicia verbal y sumaria para desempantanar los juzgados. No podemos seguir sometidos a un procedimiento que se ha convertido en una talanquera,
en la búsqueda de la justicia y en la consecución de la justicia. El derecho colombiano se nos convirtió en un fin en sí mismo, cuando todos sabemos, las gentes civilizadas sabemos, que el derecho no es un fin, sino un medio para llegar al fin último y supremo de la justicia. Pero aquí el derecho se nos convirtió en un derecho procedimental, y a fuer del derecho procedimental se niega todos los días la justicia que reclama el pueblo colombiano. Son ustedes desde el Poder Ejecutivo, con la colaboración, por supuesto, del Poder Legislativo, que tenemos que enderezar este Estado hacia unas formas de convivencia que nos permitan lograr la paz, pero solamente, señor ministro, entendiendo que la paz se consigue como la ha conseguido, como la está consiguiendo cada día el gobernador de Antioquia, con autoridad, con mano fuerte, con presencia del Estado. Es así como se consigue la paz, y no claudicándola ni mendigándola todos los días ante los violentos, ni arrodillando nuestras instituciones. ¿Cuál democracia? Aquí hablaba el doctor Duque, el representante Luis Fernando Duque, de la democracia colombiana. ¿Cuál democracia? Si aquí podemos hablar y podemos decir lo que nos dé la gana en este Parlamento, pero no podemos vivir para repetirlo, señor ministro, porque nos asesinan en las gradas del Capitolio. ¿Cuál democracia existe en Colombia si aquí se puede hablar pero no se puede repetir lo dicho? ¿Cuál democracia si todas las instituciones colombianas están sucumbiendo bajo el peso de la impunidad y la barbarie? ¿Cuál libertad si la libertad sin el orden es una entelequia, señor ministro? La libertad es como una flor muy débil, muy frágil, que hay que regarla todos los días con autoridad y con orden para que pueda florecer en los jardines de Colombia y en los jardines de la democracia. ¿De qué estamos hablando? Si la delincuencia está en la calle, señor ministro, mientras a las gentes de bien, a nosotros los que estamos hablando, nos han dado la casa por cárcel por cuenta de las autoridades constituidas del país. ¿De qué estamos hablando? De democracia, de libertad, entelequias, basura, es de lo que estamos hablando. En Colombia no existe eso, señor ministro. Un país ensangrentado, anegado en sangre de inocentes, no puede ser un país libre y no puede ser un país democrático. Son estas reflexiones, honorables representantes, las que he querido, con la venia de ustedes y la generosidad, porque no pertenezco a esta célula legislativa, que me he permitido decir en el día de hoy, y decirle al gobernador de Antioquia que cuenta con el respaldo de este parlamentario para sus propósitos de imponer en Colombia, por lo menos en Antioquia, la ley, el orden y la autoridad. Mil gracias.